Retomando la parte donde nos quedamos en el video anterior, pues bueno, estábamos platicando acerca de la comparación del fundamento de las presunciones en el Código Procesal Federal con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Y pues les estaba comentando que las presunciones se encuentran previstas en Yucatán en el libro primero, título quinto, capítulo noveno. Entonces, el artículo 293 establece que la presunción es la consecuencia que la ley o el juez infieren de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda humana. Podemos observar que en este primer artículo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, pues desde el artículo 293 define los tipos de presunciones que se pueden suscitar. Regresando al federal, el 191 dice que las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contrario, salvo cuando para las primeras exista prohibición expresa por la ley. El artículo 297 de Yucatán dice que no se admite prueba contra la presunción legal, haciendo tres especificaciones. En la fracción primera tenemos que cuando la ley lo prohíbe expresamente, y en la fracción segunda, solamente son dos. Cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar. Posteriormente, en el federal tenemos el artículo 192 que dice que la parte que alegue una presunción solo debe probar los supuestos de la misma, sin que le incumba la prueba de su contenido. El artículo 296 del Estado de Yucatán establece que el que tiene a su favor una presunción legal solo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción. En esta misma tabla, los artículos que siguen, pues no están, los que están en el federal no están en el estatal, entonces nada más se los voy a dejar ahí, no los voy a estudiar. Ustedes podrán leerlos cuando gusten. Continuamos con la importancia de las pruebas presuncionales en materia civil. Al respecto, bueno, pues yo puse una jurisprudencia emitida por los tribunales colegiados de circuito de rubro prueba presuncional, su importancia en materia civil. Esta jurisprudencia dice que en materia civil revisten singular importancia las presunciones como consecuencias conjeturales que la ley o el juzgador construye a partir de un hecho o hechos conocidos para acceder a otros desconocidos. De ahí que resultan imprescindibles las amplias facultades con las que se ha dotado al juzgador para resolver los negocios judiciales sometidos a su potestad, lo que al mismo tiempo pone de relieve la gran responsabilidad que tiene a su cargo para decidir con un sentido de justicia y equidad, según las circunstancias, condiciones y eventualidades particulares evidenciadas en los hechos controvertidos y justificados con los correspondientes medios de convicción, después de que ha realizado una ponderación prudente ajustada al sentido común, así como al raciocinio lógico y a su experiencia, sin olvidar el buen criterio y la buena fe que deben acompañar a todo juzgado. Por último, en cuanto a las presunciones se refiere, pues a manera de conclusión yo quiero aportar que frente a todas las conjeturas y los detractores con que cuenta esta figura procesal en el área probatoria, resulta innegable su valor. Cierto es que las presunciones se inscriben dentro de las llamadas pruebas indirectas, calificación
que responde a los análisis que anteceden, y en virtud de lo cual es de resaltar el argumento de que ellas dependen otros medios de pruebas para hacerse valer, aspecto que le es consustancial a su estructura misma. A continuación, vamos a hablar acerca de las ficciones legales. Primeramente vamos a abordar los conceptos generales que han aportado los ilustres Pérez de Ayala y Gascón de Avellán. El primero define la ficción legal como una valoración jurídica contenida en un precepto legal, en virtud de la cual se atribuye a determinados supuestos de hechos efectos jurídicos que violentan e ignoran su naturaleza real. Lo anterior significa que se crea una verdad jurídica distinta a la real, pues las ficciones constituyen un medio auxiliar. Por su parte, Gascón Avellán establece que la ficción no se orienta a dar por verdadero un hecho cualquiera, sino un hecho que es necesariamente falso, pero con una falsedad asumida y que en consecuencia no resulta engañosa, es decir, el legislador utiliza las ficciones a manera de prevención. Bueno, pues tenemos que las ficciones legales constituyen construcciones sociales ideales en el ámbito del derecho a las cuales se les asigna un valor hipotético o instrumental, de manera tal que nos faciliten una concepción jurídica o provocan una realidad deseada inexistente, considerada preferible a la actual con el fin de poder aplicar el derecho. También podemos decir que son simulaciones legales que pretenden hacer de cuenta que algo existe o existió, aunque ello no sea posible materialmente. Es una mentira convencional que propicia una verdad legal más aceptada e incluso entendida frente a la verdad real. También las ficciones legales permiten ir más allá de las presunciones, ya que se establece una propia verdad jurídica. Esto significa que no existe ninguna relación entre el primer hecho, que se le denomina conocido, y el segundo, que es el desconocido. Las ficciones crean su propia verdad, es decir, no deben haber relación entre ellas. Los ejemplos más comunes en lo que a ficciones legales se refiere, los podemos encontrar en la materia tributaria, pues las ficciones legales en esta rama del derecho son utilizadas por el legislador como una manera de prevención para evitar que los contribuyentes puedan caer en defraudación fiscal. A continuación hablaremos de los tipos de ficciones jurídicas o legales. Existen dos, las tipificadoras y las equiparadoras. Las primeras son cuando la norma jurídica establece un supuesto general cuyas consecuencias se atribuyen sin atender las características de los casos excepcionales. Se hacen entrar en el supuesto todos los casos particulares, incluso los que contradicen el supuesto en general. Por su parte, los tipos de ficciones legales equiparadoras establecen que la norma asimila todos o algunos efectos jurídicos, dos o más casos sustancialmente distintos. De este modo, no se trata de que afirme lo falso o inexistente y niegue lo verdadero o real, sino que utiliza juicios de valor mediante una fórmula convencional, de manera tal que la ficción solo radica en la expresión. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la diferencia entre las presunciones y las ficciones legales, ¿ok? Pues con frecuencia surge la confusión entre estas dos tipos de pruebas. Sin embargo, lo que realmente define a las ficciones legales es que nacen de un supuesto falso, no como las presunciones, que es un hecho conocido, además de venir de hechos materiales. Esto quiere decir que una ficción jamás podrá ser una presunción, mientras que una presunción podrá llegar a ser una ficción.
en virtud de que las presunciones nacen de hechos conocidos, mientras que, como ya mencionamos, las ficciones nacen de uno desconocido pero sin llegar a nada, mientras que las presunciones deben llegar a uno desconocido, por lo que se podría decir de que de un hecho conocido se llega a otro desconocido que podría llegar a ser una ficción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis aislada de rubro Presunciones y ficciones legales la función y aplicación de estas técnicas en materia tributaria que en el sistema mexicano es frecuente la presencia de construcciones jurídicas que, entendidas ya como presunciones legales de pleno derecho, juris et de jure, lo que vimos anteriormente, ya como ficciones sirven al legislador en su tarea de frustrar los mecanismos de fraude a la ley tributaria, tanto en su dinámica de evasión como en la de elusión. Las presunciones absolutas suponen el enlace establecido por su autor entre un hecho conocido y otro que, aunque se desconoce, debe reputarse existente, para efectos de la ley, por ser realmente posible o probable su realización, cuando así lo demuestren las máximas de la experiencia y el conocimiento del mundo fáctico sobre el que se pretende actuar. Desde un ángulo sustantivo más que probatorio, se advierte una ficción jurídica cuando su autor recoge datos de la realidad y las califica jurídicamente de un modo tal que, violentando conscientemente su naturaleza, crea un concepto de verdad legal, artificial, distante de coincidir con la realidad. En ambos casos, la aplicación de las normas reguladoras de estas figuras representa para los contribuyentes un efecto irrebatible dispensado de toda prueba adicional, justificado por la necesidad de resolver la incongruencia entre la realidad jurídica y la realidad económica a cuya coincidencia aspira la justicia tributaria. Ahora vamos a hablar de los riesgos de la utilización de las ficciones legales. La ficción empleada por la ciencia del derecho para mantener el sistema legal en un status quo conduce al conservadurismo jurídico, impidiendo de esta manera el progreso del derecho que los cambios sociales inevitablemente demandan. Ese conservadurismo funciona como bloqueo a la imaginación de nuevas propuestas. No menos peligrosa es la consecuencia de pretender a las ficciones jurídicas como reflejos de la realidad, puesto que aquellas son creaciones del intelecto, construcciones jurídicas tendenciosas según el fin que se proponga. Incluso en la derivación de tomar una ficción como real, se corre el riesgo de que, si la aplicamos, caeríamos irremediablemente en conclusiones absurdas e injustas. Otro peligro está representado por la utilización de las ficciones jurídicas para el encubrimiento de medidas injustas. Esto trae aparejado el abuso de dicho recurso técnico. Bueno, pues con esto finalizamos el tema de las ficciones legales para entrar a la última parte de esta presentación, que son los indicios. Los conceptos generales que abordaremos son los siguientes. Los indicios se definen como el acto, circunstancia o signo suficientemente acreditado a través de los medios probatorios. Adquieren significación en su conjunto cuando conducen al juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia. Puede definirse como aquella actividad intelectual de inferencia realizada por el juzgador, mediante la cual, partiendo de una afirmación base, se llega a una afirmación consecuencia llamada hipótesis probada, distinta de la primera, a través de un enlace causal y lógico existente entre ambas afirmaciones.
integrado por las máximas de experiencia y las reglas de la lógica.